Con más información, esta noche nos acompaña el licenciado Miguel Torruco Márquez, quien es secretario de Turismo de la Ciudad de México. Secretario, bienvenido, como siempre, un gusto recibirlo. Alejandro, es un placer estar nuevamente contigo. ¿Y cómo pinta el verano para la Ciudad de México? Pues bastante positivo. Estamos hablando de 2.3 millones de turistas que se habrán de hospedar en los hoteles, sin considerar los que van a casa de familiares y amigos. Estos 2.300.000 que se hospedarán en hoteles dejará una derrama de 13.5 millones de pesos. Habrá un porcentaje promedio de ocupación de un 70%, que es pues, muy alentador para toda la planta hotelera. Ahora, en cuestión de programas, particularmente la semana pasada, usted y el jefe de gobierno hicieron una presentación muy especial del programa Sonrisas por tu Ciudad, justamente aprovechando esta temporada vacacional. ¿Qué tan importante es? Que es el primer programa de turismo social que se ha hecho en nuestro país en esa gran magnitud. Estamos hablando de Sonrisas por tu Ciudad, que en este año estamos moviendo 325,000 personas de bajos recursos en autobuses de lujo, con guías de turistas especializados, y que pues año con año se viene incrementando la cifra, y es un programa que realmente pone de manifiesto que el programa de turismo social lo ha convertido el jefe de gobierno de un discurso tan trillado a una realidad. Es el primer jefe de Estado que hace realidad el derecho a la recreación y el descanso, y es un programa del cual nos sentimos muy orgullosos. Desde luego que sí, inclusive ya pues visto por otras entidades, también analizado por otros países. Secretario, en cuestión de fortalecimiento de la infraestructura, ¿qué tiene hoy la Ciudad de México por ofrecer, por ejemplo, en cuestión de aumento de las rutas del turibús, en cuestión también de aumento de espacios culturales? Bueno, en lo que es la transportación terrestre especializada, Turibús surge en el año 2000. ¿Sí? Del año 2000 al 2012 se habían logrado solamente 4 rutas fijas y 3 temporales. A partir del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que da prioridad a la actividad turística, surge la competencia de Turibús, surge Capital Bus, tranvía turístico, y nos vamos de 7 rutas. Este año terminaremos con 50 rutas, es decir, más de 1.500%. Eso es integración del producto, donde se incluye también a Turisky, que es un tour aéreo en helicópteros nuevos de primer nivel. Ahora, esto pues, requiere de una inversión. ¿Qué tanto se está invirtiendo en la Ciudad de México en materia turística? Bueno, en materia de inversión es muy alentador ver que en los últimos 12 años de las anteriores administraciones se había construido 475 cuartos de hotel promedio anual. ¿Sí? A partir del actual gobierno estamos construyendo 1,000 cuartos de hotel en forma anual. Este año es excepcional, 1,500 nuevos cuartos de hotel. Entramos con 49,000 cuartos. Al cierre del 2015 son 52,000 cuartos, más estos 1,500 que se están construyendo, lo que representó ya un ajuste al alza de un 19% en las tarifas, y ello también se vuelve muy alentador para el inversionista. Ha habido una inversión acumulada en todo el sector turístico de 3,250 millones de dólares, y eso es alentador porque pues, ha provocado mayor cantidad de flujo turístico, motivo por el cual se han abierto en tan solo 3 años y medio 19 nuevos vuelos directos de diferentes puntos de la República Mexicana para la Ciudad de México, de diferentes puntos del mundo. Claro. 19 vuelos directos, es muy alentador, y 22 frecuencias se duplicaron para favor de la economía gracias al turismo en la ciudad. Secretario, justamente hablando de esta inversión y de la construcción de estos cuartos, para imaginar cuántos empleos significa de manera directa o indirecta, no sé si hay algún cálculo, Claro que sí. cada uno de ellos. Actualmente ya el turismo, el sector turístico en la capital de la República representa 147,000 nuevos cuartos, 147,000 empleos, de los cuales 1,047,000 empleos. Una barbaridad. Se han generado 47,000 empleos tan solo en la presente administración, y estoy hablando, rectifico la cifra, 1,147,000
nuevos, empleos en total, de los cuales pues 47 se han hecho en tan solo en la actual administración. Pues bienvenidos todos los turistas, tanto nacionales como internacionales. Ya lo decía el New York Times a principios de año, no hay mejor destino que la Ciudad de México para visitar y conocer. Así es, y también estamos muy contentos que ya es la ciudad más visitada de México, Centro y Sudamérica. Cerramos el 2015 con 13.125.000 turistas y ello pues hace que nuestra ciudad ya sea la gran puerta de entrada no solamente de México, sino de América Latina. Enhorabuena, secretario, por Muchas todos gracias. los esfuerzos. Al contrario.